capítulo 14, Edward Said. Pero en la mitad de mi afán, como ya he escrito, el contacto más importante que me abrió enormes posibilidades y muchas ventanas de conocimiento fue la obra de Edward W. Said y el propio autor. Hoy, el gran hombre ha fallecido dejando el recuerdo de un ser extraordinario. Era árabe, palestino y cristiano, y nació en Jerusalén 2 años antes que yo y se crió, como yo también, en parte en El Cairo. Pero allí, a pesar de ser del mismo grupo social, no fuimos al mismo colegio. Él no se acordaba de haberme conocido, ni yo a él. Pero estoy seguro de que habremos coincidido en la gran ciudad, ya fuera en las calles cairotas que también describe el Nobel Mahfouz, o en el Gran Zoco de Khan Jalili. Said tuvo una vida apasionante y fue un hombre extraordinario. Cuando hacia 1979 yo dudaba sobre la conveniencia o no de dedicar un gran esfuerzo a mi proyecto sobre el Oriente Próximo, Soren me contó que había oído en una radio británica que se había publicado un libro sobre orientalismo que estaba teniendo mucho éxito. Nos informamos del título, Orientalism, y del autor, Edward W. Said. Me interesó enormemente el título del libro y quise tenerlo. 2 semanas después, gracias a Soren, lo tuve en mis manos. Me sorprendió la portada en la que figuraba un encantador de serpientes realizando su oficio con la ayuda de un efebo ante un personaje principesco. De entrada, en esa sola portada, el autor avanzaba su visión del orientalismo. Tardé cerca de 1 semana en leerlo, ya que era y es un trabajo denso. Tiene cerca de 400 páginas en letra pequeña y está extraordinariamente documentado. Además, era la edición en inglés, idioma que yo nunca he dominado. Según Said, la esencia del orientalismo es la distinción incuestionable, mantenida por los políticos, historiadores, sociólogos, militares y científicos de la superioridad occidental sobre la inferioridad oriental. Es un sistema occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. Al terminar de leer Orientalism, que poco tiempo después se publicó en francés y bastante más tarde en español, recobré fuerzas definitivas para escribir mi libro sobre Europa y el Oriente Próximo. Pensé que el propio Said, que en algunos momentos planteaba un orientalismo distinto al que yo imaginaba, podría colaborar en mi proyecto. Y ello a pesar de que él, según se traslucía en su libro, no tenía por Lawrence de Arabia la admiración que yo le profesaba. No me parecía una osadía, ya que en aquel entonces el autor era aún bastante joven, solo tenía algo más de 40 años. Yo pensaba que estaría dispuesto a ganar un buen dinero que yo le ofrecería. A través de mi notario nos enteramos de que era profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Me puse en contacto con él, le expliqué quién era yo y el proyecto que quería llevar a cabo, y le solicité una entrevista. Al poco tiempo me contestó amablemente que él viajaría en unas 2 semanas a Londres para impartir una conferencia y que con mucho gusto me vería. Nos citamos en el cómodo salón bar del Hotel Basil Street, en la calle del mismo nombre, cercano a Hyde Park y al lugar donde daría esa tarde una conferencia. Me dijo que disponía de cerca de 2 horas. Esto fue en febrero de 1979. Edward Said era un hombre más o menos de mi altura, delgado y de rasgos y aspecto muy elegantes y de hablar pausado y tranquilo. Me ofreció conversar conmigo en árabe literal o egipcio o bien en francés o inglés. Le propuse el árabe literal o francés, idiomas que yo dominaba mejor que los otros. Él hablaba ambos perfectamente y con elegancia. Utilizamos los dos, indistintamente. Después de algunas banalidades y de recordar el Cairo de nuestra juventud, entramos en materia. Anticipo que me impresionó enormemente. Lo primero que hice fue felicitarle por su extraordinario libro que, le dije, consideraba uno de los hitos fundamentales de los estudios sobre el Oriente Próximo. Creo que apreció mi comentario, ya que, durante varios minutos, me contó el laborioso camino que había seguido hasta decidirse a escribir su libro y los enormes esfuerzos que había realizado para su documentación, que es verdaderamente excepcional. Usted ha realizado, le comenté, es un excelente estudio crítico, social y político sobre la supremacía que Occidente considera tener sobre Oriente en los distintos aspectos académicos. Por mi parte, yo me propongo modestamente, siguiendo más o menos su línea, presentar de una forma totalmente objetiva las relaciones históricas y socioeconómicas que se han desarrollado entre Occidente y Oriente desde la más remota antigüedad hasta la actualidad. En definitiva,
Continué, ¿no?, abundando en el estudio que usted ha llevado a cabo, pretendo explicar cómo Occidente ha oprimido, humillado y saqueado a los países del Oriente Próximo a lo largo de la historia. Pretendo también exponer la herencia cultural de todo tipo que Occidente ha heredado de aquellos países y de la que se ha beneficiado. Edward Said me escuchaba con atención y al final de mi exposición me dijo: «Me parece un proyecto muy interesante y extremadamente ambicioso que supondrá un enorme trabajo y que le tomará gran parte de su vida llevar a término». Entonces le expliqué cuál era mi plan. Pretendo reunir a un grupo de prestigiosos historiadores y expertos en las distintas partes que comprende mi proyecto. Ya cuento con algunos de ellos. La mayoría son jóvenes profesores de la Sorbona y de otras universidades, pero necesito a personas mucho más relevantes para reforzarlos. Y sobre todo, debo contar con un gran director de orquesta que me ayude a dirigir todo el programa. Tenga en cuenta que yo no soy historiador, sino jurista. He pensado que usted podría ser esa persona. Como demostrara cierta sorpresa, le detuve cuando pensaba intervenir y añadí: «Cuento con todos los medios económicos para hacer frente a ese proyecto que será el más importante de mi vida». Sin dejarle hablar, le expuse rápidamente mi situación económica y las favorables circunstancias que me permitían financiar yo solo el desarrollo del plan y contar con los mejores técnicos en la materia. «Pienso, estimado señor Bay, que su proyecto es muy ambicioso y francamente atrayente», me contestó, «pero yo, por el momento y durante bastante tiempo, no estoy disponible. Yo tampoco soy historiador, sino un simple profesor de literatura y a ratos escritor sobre algunos temas políticos y sociales que me apasionan, como lo es el orientalismo, así como el futuro de mi país de nacimiento, Palestina, que me preocupa mucho, pero no soy historiador. Conseguí, después de muchos esfuerzos, ser profesor en la Universidad de Columbia, lo que era mi gran ambición desde que estudiaba en Harvard», prosiguió. «Estoy muy a gusto allí. Aunque mi sueldo no es nada extraordinario, me permite vivir bien y desarrollar el trabajo de investigación que me interesa. Además, el mundo universitario americano es excelente y nada, o muy poco, tiene que ver con el europeo. Pero», continuó, «de la misma forma que le digo que no podré colaborar materialmente con usted, sí le aseguro que cuenta con mi apoyo moral. Si continúa usted con su idea, en la forma en que me la ha explicado, contará con mi aliento y, en algún caso, si es posible, con mi respaldo profesional». Aunque Edward Said se mostró en todo momento muy amable en nuestra entrevista, su negativa a trabajar conmigo en mi proyecto me produjo un efecto tan negativo que estuve a punto de abandonarlo. Sin embargo, a pesar de mi pesimismo, creía tanto en mi plan que superé mi depresión. Paradójicamente, el propio libro de Edward Said fue uno de los mayores acicates para seguir en la lucha. Su obra venía a decirme de una forma clarísima y determinante que mi proyecto era válido, ya que tal como yo lo tenía planteado, complementaría perfectamente el libro de Said y sus tesis. El suyo constituiría el planteamiento crítico, teórico y político del orientalismo, y mi obra la prueba histórica irrefutable de la impresentable, humillante y egoísta actuación de Occidente con Oriente. Así pues, proseguí con mis contactos. Algunos de ellos eran de gran importancia. Por ejemplo, tuve especial interés en contactar y entrevistarme en Filadelfia con Samuel Noah Kramer, el autor de La historia empieza en Sumer, que es el mayor o uno de los más insignes expertos en Sumeria y en asiriología. Su libro fue en su momento uno de los mejores bestsellers de la literatura científica. Había superado los 80 años, pero mantenía al 100% su capacidad intelectual. Le gustó mi proyecto y me recomendó a algunos expertos en aquellas materias. Uno de ellos ha participado brillantemente en el libro. También estuve con Albert Habib Hourani, el autor de La historia de los árabes. Me recibió en Oxford cuando ya hacía años de su jubilación. Es uno de los grandes especialistas en el mundo árabe del que desciende, ya que sus padres eran originarios del Líbano. Pudimos hablar en árabe. Había leído con mucho interés a Said y alababa su trabajo, aunque con ciertas reservas. Apreció bastante mis planes y me recomendó a algunos expertos. 2 de ellos han colaborado en mi libro. Me puse en contacto con otros expertos profesores, pero no encontré a ningún autor o profesor que pudiera dirigir conmigo la obra. Yo deseaba que el codirector fuera un joven historiador árabe o judío,
a ser posible nacido como yo en el Oriente Próximo, que tuviera estrechas relaciones con el mundo anglosajón de la misma forma que yo las tenía con la cultura francesa. Era fundamental que conociera perfectamente el árabe culto para que pudiera manejar la bibliografía en esa lengua. Tanteé algunos eventuales candidatos, pero ninguno me satisfizo, así que me centré yo mismo en la dirección de la obra con la ayuda, que resultó inestimable, de Soren, que por su carrera tenía un buen bagaje teórico e histórico. Además, me atrevía a escribir el capítulo relativo a Siria. En todo caso, antes de empezar seriamente la elaboración del libro, constituí un comité de 11 expertos, todos ellos especialistas en distintas materias, entre ellas principalmente Mesopotamia, Egipto, Persia, judíos, griegos, árabes, mongoles, turcos, etc., y otros expertos de la desmembración del Imperio Otomano y de la ocupación europea de gran parte de ese imperio. 3 de ellos estaban especializados en el desarrollo actual de los países que surgieron en la zona, así como en los problemas políticos, económicos, sociales y culturales que les afectan. Yo lo presidía y Soren actuaba de secretario o de director ejecutivo, como se quiera llamar. Puse a su disposición en París unas oficinas con 3 secretarias bilingües en francés e inglés y un traductor de francés-inglés al árabe. Me cercioré de la total honestidad e independencia de todos esos expertos. Les aseguré a todos ellos la financiación de los viajes necesarios, libros, documentación, etcétera, etcétera, que estimaran conveniente, así como de sus honorarios. Nos reuníamos cada 15 días. Sin problemas económicos de ningún tipo, el equipo funcionó estupendamente. Todo eso ocurría a mediados de 1981 y preveíamos que tardaríamos 4 o 5 años en terminar el proyecto. Nos dispusimos a escribir una nueva versión de la historia del Oriente Próximo, comprometiéndonos a ser lo más objetivos posible. En nuestro trabajo, además, intentaríamos explicar de qué forma el Oriente Próximo había influido en la historia de Europa y de la humanidad, describiendo sus aportaciones tanto a través de su pensamiento y su cultura como de su arte y de otras manifestaciones. Decidimos publicar la obra tanto en árabe como en francés. En este último idioma la titulé L'Europe et le Proche-Orient. El trabajo constaría de 3 tomos. El primero plantearía las relaciones históricas y socioeconómicas de Occidente con los países del Oriente Próximo desde la más lejana antigüedad hasta la caída de Constantinopla en 1453. Este hecho es contemplado por no pocos historiadores como el final de la Edad Media en Europa. El segundo tomo abarcaría tales relaciones desde aquella fecha hasta la expedición de Napoleón a Egipto entre 1798 y 1801, que a pesar de su fracaso redescubrió el Oriente Próximo a Europa y especialmente Egipto. El tercero llegaría hasta la actualidad. En el preámbulo del primero de sus 3 tomos yo expondría lo que hice, nuestro objetivo. Ha sido, sin lugar a dudas, el mayor proyecto de mi vida, el que durante algunos años fue mi razón de existir y que me dio enormes satisfacciones. Creo, además, que estaba destinado a llenar un hueco importante en la historia de Oriente Próximo y de sus relaciones con Europa. En el seno del programa de actuación destacaron algunos jóvenes investigadores e historiadores que en algunos casos han llegado a ser prestigiosos profesores. Pero, desgraciadamente, por distintos motivos que explicaré tan pronto como me sienta con ganas de hacerlo, mi proyecto, que ofreció un excelente tomo primero, no llegó a buen fin. Las razones de su suspensión, o más bien de su fracaso, son totalmente explicables y razonables, aunque me producen considerable tristeza. Pero ahora prefiero recordar que en aquel entonces contaba, además de mi proyecto, con una esposa bella e inteligente, aunque infiel, una preciosa hija, una hermana muy querida, varias residencias magníficas y una estupenda colección de figuras de rinocerontes. Además tenía a Soren y disponía de una considerable fortuna. Un filósofo griego, Demócrito, que vivió hace cerca de 25 siglos, afirmó que todo lo que existe es fruto del azar y de la necesidad. En nuestros años 70 del pasado siglo, un notable biólogo y premio Nobel francés se inspiró en ese pensamiento para escribir un libro que tituló El azar y la necesidad, que tuvo un éxito considerable. Solo leí parte del mismo, ya que es muy denso, pero me apliqué el pensamiento del filósofo griego y entendí, básicamente, que gracias a una asombrosa serie de casualidades mi vida era envidiable y que tenía la obligación
y necesidad de disfrutarla. Siempre, tanto en los momentos de éxito como en los de fracaso, que de todo hubo, conté, básicamente, con la ayuda de Soren, que se ocupó con enorme eficacia, a pesar de su juventud, de la coordinación del trabajo realizado por todos los profesores, historiadores y sabios que colaboraron en el proyecto. Mi vida se centró en él, al que dedicaba más de 10 horas diarias. Aproveché, a medida que avanzaba en los estudios, para escribir, yo solo o en colaboración, distintos artículos sobre el mundo que estudiaba. Y así fueron años de enorme labor y de grandes satisfacciones. Poco me quedaba para la diversión. Mi proyecto hizo que me uniera extraordinariamente a Soren, al que consideraba prácticamente mi hijo. Su constante presencia a mi lado, su juventud, su belleza, su enorme categoría humana y la admiración que sentía por mí me hacían vibrar y apreciar la vida. ¿Qué podía yo pedir a la providencia cuando tenía a mi lado la mayor inspiración que podía conseguir? Soren llegó a ser no solo parte de mi vida, sino, en algunos momentos, mi razón de existir, mi no sé qué. Cuando yo flaqueaba o pensaba que iniciaba una depresión, me acercaba a él, le tocaba amistosamente en la espalda, conversaba con él animadamente, nos contábamos chascarrillos o comentábamos el desarrollo del proyecto. Además, todos los días por la mañana nos abrazábamos cordialmente un momento, percibía y sentía su olor que me recordaba y me recuerda el romero. Todo ello, junto con su humildad y sumisión, me animaba más que cualquier otra cosa.